En todas partes se presentan problemas entre los países fronterizos. Nosotros los hemos tenido permanentemente con todos y con Venezuela. Problemas que se presenta guerrilla, que se presenta contrabando, que se presentan paramilitares, que se presenta corrupción, dificultades de uno y otro lado. Los únicos que han entendido bien son los guayús, que dicen la frontera es un tercer país. Es nadie que vive en la frontera deja de tener dos nacionalidades. Deberíamos tener escuelas que sirvan a uno u otro lado, puestos de salud que sirvan a uno u otro lado, infraestructura que sirva a los dos. Pero a pesar de todos los problemas que reconocemos que se tienen, lo que nos tiene indignados a todos los colombianos es la forma como se le ha faltado el respeto a Colombia, como se ha ultrajado a nuestro país, como se ha vituperado el nombre de un expresidente, el expresidente Álvaro Uribe. Al presidente Santos igual se le han puesto todos los apelativos y a todos los colombianos migrantes, a unos se les ha tratado de delincuentes, a nuestras niñas hasta de prostitutas. Estamos unidos todos, sintiendo dolor y además pensando que este trato de todas maneras es inaceptable, y con todo el vigor que tenemos y toda la energía tenemos que protestar, porque esto no puede volver a pasar a Colombia, ni pueden deportar un solo colombiano violando sus derechos fundamentales de la forma como se ha venido haciendo. Hemos invitado a un grupo de personas muy expertas para hablar sobre la materia, entre ellas a Paloma Valencia, una senadora muy destacada por el Centro Democrático, le hace oposición al gobierno, Carlos Patiño, que es un historiador y filósofo, profesor de la Universidad Nacional, y Miguel Benito, analista político e internacionalista, docente de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Arranco por preguntarles cómo pasamos de ser los mejores amigos, cómo pasamos de ser que Venezuela fuera garante de Colombia, a esta situación de ultraje tan grave que se está dando. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Empecemos por Paloma, porque algunas ventajitas es bueno que conservemos, como que seamos las primeras. Gracias, Noemí, un cordial saludo para todos los televidentes. Yo creo que esto es el producto de cuando uno, dicen en mi tierra se hace el pendejo, termina quedando pendejo. Nosotros nos hicimos los de la vista gorda frente a la violación sistemática de los derechos humanos del pueblo venezolano. Frente a Colombia vimos cómo se iba desmoronando la democracia del vecino país, cómo cogían a patadas a María Corina Machado en el Congreso, cómo encarcelaban a los líderes de la oposición, primero Leopoldo López, Ledesma, la presión de la disolución de la democracia en Venezuela, y Colombia callada. Venían los abusos de la tiranía venezolana con los empresarios colombianos, con la gente en la frontera, con que los trataban de delincuentes, que los trataban. Entonces, después, cuando ya realmente viene la violación sistemática, el maltrato de los colombianos, que los tildan de paramilitares y los deportan, incluso quemándole las cédulas que les había dado Chávez para que votaran por él en unas elecciones pasadas, entonces nos indignamos mucho. Y resulta que todo el continente está en la misma tónica, en la de nadie ve nada, Paloma, pero no se hace nada. De acuerdo con lo que usted ha dicho, sería la culpa de nosotros todo lo que está ocurriendo. Es decir, la complacencia, el silencio frente a los abusos y atropellos. O sea, esto no se habría presentado, de acuerdo con su opinión, si tranquilidad viene de tranca, si hubiera trancado más, si se hubiera tenido una política internacional y diplomática mejor. Una política diplomática no puede ser simplemente hacer lo que el vecino quiere que uno haga y hacerse el bobo frente a todas las cosas que están pasando, porque entonces el día que pasa algo grave, todo el mundo tiene esa misma actitud. Hoy en día se pregunta a nuestra canciller si la OEA vale la pena o no, y yo le ponía un Twitter y muy retuiteado, entre otras, donde le decía, eso mismo llevan preguntándose la oposición venezolana los últimos años. Eso mismo lleva preguntándose la gente que se llevaron de Colombia. Lo dijo en estos días el presidente Maduro, y es que se querían salir de la OEA porque no servía para nada. Profesor Patiño. Mire, yo creo que la situación es mucho más compleja. Creo que Colombia ha carecido de una concepción estratégica de Estado
frente a muchas condiciones de la defensa del Estado, frente a la construcción del Estado mismo, desde el conflicto, digamos, interno y la construcción del Estado, pero sobre todo hacia la política exterior. Carecemos de una política exterior sistemática y el caso de Venezuela no es nuevo. Llevamos 200 años de disputas permanentes con Venezuela y quiero marcar un hecho que es fundamental. La guerra de los 1000 días marca el panorama estratégico permanente de Colombia hasta el día de hoy. Disputas con Venezuela, disputas con Ecuador, disputas con Nicaragua, disputas con Cuba. Es el mismo panorama repetido a lo largo del último siglo. Con Perú, pero digamos, estos cuatro son fundamentales, digamos, en esta relación, son los más conflictivos. Con Perú y Panamá esto va y viene, con Perú hemos tenido relaciones diplomáticas a veces, hemos tenido intercambios, los últimos 50 años con Perú las relaciones han sido mucho más fluidas, lo mismo con Panamá, y no tenemos, digamos, una posición clara. Desde que el presidente Chávez fue elegido presidente, Venezuela dio un giro mucho más radical, pero también no hay que sorprenderse, no era mucho más radical de lo que había pasado con Pérez y con Caldera, es decir, había unas disputas muy importantes. Quiero que recuerden la situación de la corbeta Caldas, que no era nada menor tampoco, o el tema de los colombianos también a finales de los 80 en Venezuela. Es decir, estamos frente a una serie de condiciones sistemáticas. Pero muy profesor, usted me perdona, yo sí que recuerdo todas esas circunstancias y en ninguna oportunidad había sido ultrajada de esta manera en nuestro país. Estoy de acuerdo con usted. Nunca hemos llegado a este punto de escalamiento en que habíamos estado. Lo que quiero decir es, esto no es nuevo, no sale de la noche a la mañana y tiene que ver con una concepción estratégica. Ahora, ¿qué sucede en este contexto? Perdóneme, ¿cuál es la posición estratégica que entonces ha debido haber para que esto no se presentara? Yo creo que necesitamos una política exterior mucho más consistente. ¿Estamos o no estamos? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Tenemos intereses o no tenemos intereses? No podemos seguir mezclando todo. O sea, la diferencia entre la política del expresidente Uribe y la del presidente Santos. Yo con mucho respeto tengo que decir que aquí también tenemos muchos errores del expresidente Uribe. Por ejemplo, cuando Uribe volvió a la relación con el presidente Chávez, la relación personal, lo que hizo fue saltarse una política estratégica de Estado, una política exterior, y durante varios años manejó las relaciones con Chávez de una manera personal. Y luego cuando entramos en crisis, también fue una crisis personal, que de hecho recordarán ustedes, se hablaba mucho de la diplomacia de los micrófonos. Esto quiere decir, no tenemos una política exterior y una posición estratégica frente a esa condición. Personal eran dos presidentes de Colombia y de Venezuela, pero los estados modernos tienen algo que va mucho más allá del gobernante como tal, que es toda la burocracia que es fundamental para mantener esta condición. De hecho, aquí los cancilleres, los embajadores juegan un papel clave, los protocolos y las normas son fundamentales, y los gobernantes mismos, en aras de conservar una última instancia, no pueden saltarse otro montón de instancias. Entonces, claro, nos hemos saltado permanentemente las instancias porque hemos creído que las relaciones personales directas resuelven los problemas. No lo resuelven. Esta es una situación muy parecida cuando estuvimos en una situación prebélica en noviembre de 2007, una situación prebélica a partir de la operación Fénix en mayo de 2008. Y hemos prescindido de herramientas tan importantes como las comisiones de vecindad, que la componían trabajadores, empresarios, campesinos, toda clase de personas, que siempre los pueblos han estado por encima de la política internacional, siempre, de los países, y han impedido la confrontación y han exigido respeto y han obligado a los gobiernos a que arreglen, como va a ocurrir en esta oportunidad, estoy segura. Profesor, ¿usted qué opina? Volviendo a la pregunta, nunca fuimos los mejores amigos. O sea, nos tolerábamos, éramos necesarios para ciertas cosas, pero nunca hubo esa relación de nuevos mejores amigos. Eso se ve precisamente en las comisiones bilaterales y binacionales, que periódicamente vemos cómo se reunía el ministro Pinzón de Defensa con su homólogo venezolano, cómo se reunía la canciller Holguín con sus homólogos. Gobierno con gobierno, pero no pueblo con pueblo, claro, que ha sido tan importante. Pero ahí decían, y ahora están las comisiones trabajando. Falso. Las comisiones no dieron ningún resultado en ningún nivel. O sea, no dieron nada concreto precisamente porque la desconfianza, aún así, a gobierno se mantenía. De vez en cuando era ¿por la desconfianza o por desidia? Un poco de las dos, si queremos, porque la zona de frontera es una zona de algún modo cómoda para dejarla flotar. Es que se autogestione, que funcione y que mantiene unas relaciones muy simbióticas de cada lado de la frontera, precisamente por esa reunión de pueblos y de necesidades en muchos casos. El que pasa a comprar unas cosas que no tiene en Venezuela pasa a Colombia, el que pasa en Colombia y hace lo mismo. Y que eso siempre ha sido así, claro, porque donde está barato pues van al otro y compran. Claro, no es ahora, es y ambulancias que, por ejemplo, que transitan, ambulancias colombianas que transitaban por las carreteras venezolanas porque era más rápido para llegar a algunos puntos de Colombia, claro, a atender. O sea, esa relación era fluida, pero en lo de gobiernos no se conseguía apalancar nada, no se conseguía pero díganme por qué ocurrió, o de mejores amigos o no de mejores amigos, ¿qué busca el presidente Maduro, que no el pueblo venezolano, porque hay que separar bien esas actitudes?
¿qué busca con este ultraje y con esta falta de respeto con nuestro país y nuestros connacionales? Evidentemente, bueno, tiene unas situaciones internas muy complicadas Maduro, y las crisis externas suelen ser un punto de escape para esas circunstancias. Maduro está en una crisis internacional con Venezuela por un lado y en una gira internacional por otro. Es decir, lo que pasa en Venezuela realmente le preocupa poco, y ahí intenta que la presión interna y las tensiones internas que se generan en el país por todos los problemas de desabastecimiento, crisis financiera, precios del petróleo, tenga una vía de escape por allá, y alimenta eso. Y además también, perdón, un tema de que sí es cierto, y es que hay una comunidad colombiana muy importante y que realmente nadie hasta la fecha le ha puesto atención. Es decir, es una comunidad que está sin censar por la Cancillería colombiana, no se le hace seguimiento, que ha ido sufriendo abusos a lo largo de mucho tiempo. Por ejemplo, se mencionaba lo de las cédulas. Hay muchos que tienen el resguardo de haber sido cedulados, pero nunca recibieron ninguna cédula. Entonces, hay toda una serie de situaciones irregulares que ahora se visibilizan con esto. Y bueno, en la medida que se visibilicen y que sirvan para que el Estado colombiano se ponga en acción y proteja a esos ciudadanos, bueno, pues algo se sacará. Hay tema electoral, hay tema de mafias venezolanas confrontadas por para aprovechar el contrabando. ¿Qué hay en lo profundo de esta confrontación? Es difícil decirlo, doctora Noemí, porque yo creo que nadie sabe bien qué pasa en Venezuela. Uno tiene una información muy parcial por los medios, pero yo creo que hay de todo. Porque hay evidentemente un interés del presidente Maduro, del dictador Maduro, del tirano, de posponer las elecciones. Porque las encuestas muestran que más del 60% del país está en contra. Entonces ellos están en un flaco 30% que los pone en una situación muy difícil. Entonces tienen que generar alguna manera una guerra para poder posponer las elecciones y decir que no hay garantías. O sea, ¿usted cree que pronto se van a oír tiros y que hay riesgo de que haya una confrontación bélica? Lo que es más grave de los tiranos es que uno no puede predecirlos, porque como su actuar es totalmente errático y depende de los caprichos, pues entonces la capacidad de predicción que uno tiene como analista, digamos, externo es muy baja. Pero también hay una cosa que es muy grave, doctora Noemí, y es que ellos hablan del paramilitarismo. Entonces ellos dicen que el paramilitarismo, entonces uno oyendo las declaraciones yo decía, pero ¿qué tipo de paramilitares es que están diciendo que hay? Evidentemente los colombianos que deportaron, como los otros más de 20.000 que han llegado por la frontera, no son paramilitares, son ciudadanos, niños, jóvenes, mujeres, más que todo mujeres con niños venezolanos que tienen mucho miedo de que le quiten los niños, entonces vuelven a Colombia para evitar que el bienestar familiar le vaya a quitar los niños. Entonces ahí hay un tema muy de fondo. Y la guerra de la lucha de los dos carteles, porque usted mira el Catatumbo, y el Catatumbo es una zona que ha tenido unos crecimientos exponenciales de crecimiento de cultivos ilícitos, al auspicio del acuerdo que hizo el presidente Samper ¿se acuerda el paro del Catatumbo? Eso lo que decidieron fue que ya no iban a fumigar y que allá iban a hacer un proceso de quitar los cultivos ilícitos. Mire qué curioso, el Catatumbo es donde está Megateo. Megateo es hoy una de las figuras más importantes en los carteles de la droga, que maneja toda la coca que sale del Catatumbo y que entra y que sale y que tiene ruta por Venezuela, que hoy maneja todo el negocio de la coca. Fíjese quién firmó ese convenio, presidente Samper, que es el presidente hoy de UNASUR. Ese cartel de Megateo le vende la droga al cartel de Los Soles, que es el que maneja todo el transporte, pero que también tiene una pelea muy intensa con el cartel de La Guajira, porque ahí hay una confrontación entre el cartel que está conformado por el ejército o que está infiltrado por personas del ejército de Venezuela frente al cartel que había sido tradicionalmente dueño del negocio, que es el de la Guardia Nacional. Tenemos que hacer una pausa. Todos esos carteles de Venezuela normalmente están unidos a carteles de Colombia porque necesitan las mafias de lado y lado con las FARC, apoyarse. Que son el socio de Venezuela. Entonces fíjese que aquí usted encuentra a Samper repetido, a las FARC repetida, a Megateo repetido. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero no podemos tampoco, con todo el horror que nos ha parecido la actuación del expresidente Samper en UNASUR, ponerlo como narcotraficante y mafioso de ese mismo nivel, pues. No, él solo es narcopresidente. Bueno, aquí respetamos las opiniones, hacemos una pausa y continuamos. Bueno, aquí con las opiniones, que digámoslo bien claro, de la senadora Paloma. Vamos a seguir con las opiniones del profesor Patiño.
¿qué ha pasado con la diplomacia colombiana? ¿Usted cómo analiza el manejo de esta crisis de parte de nuestra diplomacia? Mire, yo creo que fue desafortunado. Cuando comienza la actual coyuntura de problemas sobre la frontera, el gobierno colombiano en general, de forma muy tibia, subestima lo que está pasando en la frontera, se tarda 3 días para empezar a tomar una posición y al tercer día dice vamos a hacer una cumbre con la canciller Delcy Rodríguez. ¿Y si van no, Uribe, van a quién sabe Cartagena. Cuando van a Cartagena, la canciller Delcy Rodríguez manda un tuit diciendo vamos a Cartagena a exigir respeto por la autonomía y no sé qué de venezolana, y llegan a Cartagena y no pasa nada y se convierte en un primer fracaso de la diplomacia colombiana. Pasa una cosa, que es una rueda de prensa en la cual bueno, la canciller se flagela, la canciller Rodríguez se flagela, eso le dice la culpa es de los medios. Claro, es una cosa fabulosa. Y termina que esto es una realidad distorsionada por los medios. Luego se hace una promesa, dice, vamos a ir con contundencia a la OEA y vamos a buscar... No, pero después dice algo el presidente Maduro. Dice, no, esto por no habérselo dejado a las cancilleres, porque se le embarró el presidente Santos yendo a la frontera. Claro, y además porque critica en el camino critica al expresidente Uribe, lo invita a darse puños al expresidente Uribe, todo este montón de cosas que es una cosa bastante grotesca y fea, vulgar. Y en el camino aparece algo, entonces la promesa de ir a la OEA, y en el camino además aparece la convocatoria a una cumbre en UNASUR con todo lo que ya hemos dicho del expresidente Samper como secretario general de UNASUR, que termina dándole la razón a Nicolás Maduro sin mediar ninguna posición frente a Colombia, ni dar ninguna posibilidad, digamos, de una posición equilibrada que fuera entendible. Aprovechó Samper resarcirse con Colombia si se hubiera puesto del lado de nosotros, porque a uno le enseñan que mamá y patria y todo eso está por encima de todo, ¿no? De los puestos. En ese camino, la Cancillería colombiana llega a la OEA y se enfrenta a esta condición, no tiene claro cómo funciona y se enfrenta además a un superpeso pesado de la diplomacia en América Latina y de Venezuela, que es Roy Chatterton, que se asegura la victoria, que se la asegura de antemano, y Colombia pierde un montón de condiciones, porque además no cae en cuenta de las disputas que además estaban, digamos, entretejidas en este asunto. Porque además, profesor Patiño, los organismos multilaterales son paquidérmicos, nunca se mueven solos, siempre hay que trabajarlos, y trabajarlos mucho. Es que no existen, qué pena, ¿no? Es que no existen los foros neutrales. Y aquí, como en las asambleas universitarias, como en los consejos municipales, como hasta en los hogares, uno tiene que mediar y negociar de antemano la toma de la decisión. ¿A usted cómo le parece, profesor, que hemos tramitado esta Ayer, crisis? lo que además se vio precisamente eso, los foros no son neutrales. ¿Cuál es la votación? O lo manejamos en UNASUR o lo manejamos en la OEA, porque es donde cada uno calcula que puede ganar. Claro, uno está llevándolo a su terreno. La diplomacia colombiana o la política exterior colombiana, creo que hay que manejar 2 niveles. Uno, el tratamiento de los colombianos en el exterior. En Venezuela hay consulados en cada departamento venezolano, que tienen muy pocos medios y que por eso no pueden hacer el seguimiento tampoco debido de las violaciones a los derechos humanos que se les hacen a estos colombianos. Que hace rato se vienen haciendo, claro, la discriminación con las tarjetas de compras, es un horror. Y las persecuciones. Las persecuciones, los distintos extorsiones por parte de las autoridades, etcétera, etcétera. No se puede hacer seguimiento de eso porque no se tienen los medios para hacerlo. Se va notando, eso sí, por ejemplo, el tema de los niños, que mencionaba la señora Valencia. Cada vez hay más colombianos que han emigrado a Venezuela, que han tenido a sus hijos en Venezuela, y lo que están haciendo es cedularlos colombianos por si tienen que volver, si se da una situación como esta, tener que volver. Digo, ese es un nivel, el cual... Pero que es una maravilla que tengan además identificación, claro, de los dos países, es muy bueno. Es muy bueno. Sí, y ser binacional. ese nivel no tiene los recursos necesarios para hacer ese seguimiento y proteger y velar por los derechos de los colombianos. Y luego está el otro, el de la Cancillería, el de la OEA, el de los foros multilaterales, en el cual se reacciona lento y no se mide bien. Este es un fallo tradicional de esta Cancillería en especial, que es cantar victoria antes de ir a los sitios a jugar, y no contar. Y como avanza el tiempo, pero es muy terrible acabar pensando sobre la OEA igual. El presidente Maduro, que la canciller de Colombia es como iba para eso, Noemí. Es que para mí es inaceptable que la canciller, que es la canciller, termine diciendo lo mismo que Maduro. Es que la OEA no sirve para nada, cuando la posición de Colombia además tradicionalmente ha sido defender los organismos multilaterales. Como las primeras afirmaciones que hizo de que diciendo que era totalmente soberana Venezuela para manejar su país y la frontera, como si no hubiera límites con relación a los horrores de la violación de los derechos humanos o de cualquiera de los derechos de los principios del derecho internacional. Pero, doctora Noemí, vea, yo creo que es que el gobierno tiene que actuar ya.
Ahí el Centro Democrático interpuso. Bueno, ahí el tercer tema que es muy importante. Seamos bien constructivos. Si ha habido dificultades, ¿qué podemos hacer para superar esto y para que nunca vuelva a ocurrir lo que ha pasado con Colombia y con personas que han irrespetado y ultrajado? Yo diría que son 4 temas. Uno, que es el urgente, que es la atención de la gente que está en la frontera. Hay que solucionar ese tema humanitario. Claro. Y que no sea como Gramalote, que no sea como la atención a los desastres naturales colombianos. No, hay que ser efectivos en que la gente pueda organizarse, pueda tener los niños en los colegios, pueda tener salud y puedan tener una vida. Y va a haber un éxodo grande porque con la obligación que apenas tenemos... Esto apenas empieza, ya calculan que Cúcuta son 20.000 más o menos la gente que ha llegado, en La Guajira son otro tanto y esto apenas empieza, digamos. Tenemos que ser solidarios con ellos. Ahí va a haber que hacer un esfuerzo fiscal y un esfuerzo logístico del país muy importante. El segundo tema, el Centro Democrático presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de medidas cautelares para proteger esa población y para proteger los colombianos en Venezuela. El gobierno lo debió haber hecho. No lo ha hecho, pero no es tarde, que lo haga o que ayude esa solicitud del Centro Democrático. La tercera, yo creo que hay que tomar unas medidas frente al gobierno venezolano. Congelar las empresas que están aquí, que pertenecen a los líderes chavistas, el Monómeros y tantas otras que se han usado aquí para financiar políticos de esa tendencia, pues que las congelen. Y que procedamos en la extradición de todos los delincuentes que tenemos en las cárceles que han podido confesar los vínculos de ese régimen con la mafia y con las FARC y con el narcotráfico para que se puedan avanzar en esas investigaciones. Vamos a hacer una pausa y ustedes dos nos van a hacer recomendaciones, porque ustedes son colombianos también, ¿no es cierto? Yo sí. Yo no. Todavía no, pero No. ¿es un sueño? Bueno, habrá que verlo. A ver si lo merece, ¿no? Vamos a ver si lo merece dependiendo de cómo se porte frente a estas crisis con nosotros. Usted como connacional, ¿qué recomendaría que se hiciera? ¿Qué fórmula? Pues mire, Noemí, es que estamos en un momento tan difícil, tan complicado, que realmente no hay prácticamente nada que hacer. Es decir, vamos a volver al mismo escenario que era el del principio, que era un encuentro bilateral Santos-Maduro. No hay mucho más que hacer más allá de eso. ¿Qué va a pasar cuando los pueblos exijan que se arreglen los problemas? No, ahí no hay, digamos, mucho más que hacer. Ahora, estamos en una situación tan difícil que cualquier disparo sobre la frontera puede armar una escaramuza y eso nos puede llevar a una situación muy complicada. Hoy, y esto es una situación muy compleja porque muchos en Colombia suelen minimizar ese tipo de situaciones. Hoy estamos en una situación tan complicada, una acción, por ejemplo, alevosa de los militares venezolanos es fotografiar y filmar a los militares y los policías colombianos para provocarlos y para provocar que se reaccionen y que se ofusquen. Y cuando intentaron capturar a un policía en medio de un río, que se metieron los de la Guardia Venezolana a capturar a un policía colombiano. Bueno, todo esta situación está muy complicada. La única posibilidad es que o Colombia acude a un foro multilateral, una denuncia seria contra Maduro y lo asume de verdad, pero claro, entonces el gobierno tendría que sopesar su garantía frente a las FARC y frente al proceso de negociación, porque además lo paradójico es que el que le propina la derrota en la OEA es Rod Chatterton, el encargado de supervisar el mantenimiento de los diálogos en La Habana. Por tanto, estamos amarrados de todos lados y obviamente... Eso muy presente, ¿no? Profesor, ¿usted qué dice? Bueno, ahí evidentemente primero la crisis humanitaria, atenderla y reaccionar rápido ante eso. Ahí quiero hacer una llamada de atención. Nada sale gratis. Hace unos meses, no tanto tiempo, el presidente Santos y el presidente Maduro fueron los que encabezaron por así decirlo, menoscabaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se le redujo el presupuesto y se le cambió el reglamento, precisamente para que no pudiese ir a los estados a decirles usted está cometiendo violaciones a los derechos humanos. Inaudito. Y ahí los dos estuvieron muy contentos, muy de acuerdo. Ahora hay que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay que ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿y qué va a decir? Yo ya no puedo hacer nada. Ustedes me han quitado el piso jurídico, estatutario y presupuestal para actuar, con lo cual, ¿qué quieren que diga? Enhorabuena a todos. O sea, que ese es un tema, nada sale gratis. Nada sale gratis haber desatendido a la OEA y algunos países, como hemos mencionado pero a la antes. OEA todavía se le puede exigir muchísimo en Naciones Unidas y trabajamos bien también. Sí. A UNASUR nos podemos retirar, nos necesita mucho más UNASUR a nosotros que nosotros a UNASUR. Y tenemos muchas herramientas todavía. Yo creo que ahí ONU puede ser un espacio para visibilizar, no intentar ganar. Yo creo que ese es el error, intentar ir a la OEA e intentar ganar. No, hay que visibilizar y esa debe ser la expectativa, visibilizar y que la condena internacional vaya de a poquito presionando a Maduro por un lado
en lo que le pueda presionar, si es que algo le presiona a Maduro. Yo quisiera puntualizar solo una cosa. Hay que debatir seriamente si geopolíticamente Colombia es o no es parte del bloque de UNASUR o es parte definitivamente del bloque México, Perú, Chile, y estamos en otra cosa distinta. Claro, pero eso yo creo que era bastante el bloque claro. UNASUR es, antes Brasil participaba, pero ahora con los problemas se volvió la vocería de Venezuela. Bueno, eso es lo que hay que discutir seriamente en la opinión pública nacional. Pero es que eso es muy importante, porque el gobierno le había dicho al país que éramos los nuevos mejores amigos del régimen chavista, y que Maduro y todo eso era una maravilla, y que eso éramos amigos de todo el mundo. Nosotros perdimos en la OEA, doctora Noemí, no para unas medidas, no para unas sanciones, para convocar una reunión. Uribe, que se supone que no tenía diplomacia, sí podía convocar una reunión de cancilleres. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que han estado haciendo todos estos años de esta fantástica diplomacia? Bueno, nos toca concluir, y lo único cierto es que los colombianos estamos unidos, estamos solidarios frente a la afrenta, la ignominia, los abusos del gobierno del presidente Maduro, vuelvo y repito, no del pueblo venezolano. Y además todos tenemos que prestar nuestro grano de arena, unirnos en las denuncias que se pongan en los organismos internacionales, unirnos con nuestras ideas, nuestras fórmulas. El presidente tiene que hacer una política de Estado, superar las dificultades que se tienen con tantas personas que le pueden resultar útiles para este momento, para que entre todos, y sobre todo todos los de la frontera y todos los colombianos y venezolanos, exijamos soluciones y respeto al gobierno venezolano para que nunca más ocurra lo que vivimos en estos días, porque no lo aceptamos.